Números 10-12. El capítulo de hoy empieza titulándose Las trompetas. Y por lo tanto, yo sí que sé que lo explica anteriormente y que ya lo hemos visto, pero aquí vuelve a explicar otro de los fines de las trompetas, por no decir el principal, y es para convocar a la comunidad y dar la señal de trasladar el campamento. Esto sí que es verdad que creo que hasta ahora no lo habíamos visto. Por lo tanto, aquí Dios explica para qué toque es cada cosa. Ahora os digo, por ejemplo, si sonaban 2 veces, significaba que se debía reunir toda la comunidad en la entrada de la tienda del encuentro. Si sonaba una vez, se reunían los jefes de Israel. Y si sonaba con estruendo, deben partir los de Oriente, porque como sabéis, en los primeros capítulos de Números vimos que la disposición de las tribus estaban en norte, levante, sur y occidente, y aquí los de Oriente debían de partir. Por lo tanto, si vuelve a sonar con estruendo 2 veces, deben de partir los de mediodía, los que estaban situados en mediodía, y con estruendo para partir y sin estruendo para convocar asamblea. También con estruendo si hay combate con el enemigo, y también se usaban para las fiestas, holocaustos, los sacrificios de comunión, etc. Y aquí dice una frase que me parece súper bonita, interesante y destacable, como siempre, que dice así: Dios, seréis librados de vuestros enemigos, que realmente habla bastante, ya no solo de la gente importante y la gente de nuestro lado, sino también de nuestros enemigos. Y a mí siempre me encanta esta frase de si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Porque me encantaría contaros mini testimonio mío que tuve hace poco, que fue súper bonito, de básicamente esto, de, no enemigo como tal, pero sí enemigos de Dios, por así decirlo. Y bueno, voy a continuar, que si no me enrollo, pero sí que es verdad que si tenéis dudas y tal, a mí esta frase me ha ayudado muchísimo, sobre todo cuando tengo miedo y todo eso. Entonces, si tenemos a Dios, ¿a qué le vamos a temer? De modo que este capítulo continúa con el orden de marcha. Entonces, en el año 2, en el mes 2, el día 20, se da una orden de marcha, y aquí se explica cómo van partiendo cada uno, cada tribu, quién va delante, quién va detrás. Dios lo tiene todo básicamente súper preparado, súper medido, y Él indica cómo se va a hacer cada cosa para que salga a la perfección, o por lo menos que salga bien. Y aquí hay una propuesta de Moisés a Jobab, que es su cuñado, que le pidió que por favor fuese con ellos, porque Dios ha prometido el bienestar a Israel. Porque, si no recuerdo mal, Jobab se quería quedar o quería irse con su pueblo o a su pueblo de nacimiento o algo así. Pero Moisés sí que vio muy importante que fuese con ellos. Y bueno, ya lo último que narra este capítulo es la partida, y volvemos a entrar en otra etapa nueva, que se llama etapas en el desierto. Y aquí vamos a ver en esta sección de números que la murmuración se repite con frecuencia. Y ahora hablaremos de eso. En el capítulo 11 se titula Taberá, y aquí ya hay quejas hacia Dios, en las que el pueblo clama a Moisés, que éste deja muy claro que es el intercesor ante Dios. Aquí he de puntualizar algo. Antes de que yo tuviera mi conversión fuerte a cristiana practicante, por así decirlo, yo no tenía ni idea de esto, y creo que es muy importante, aunque al final lo descubrí,
que sepamos que Dios nos habla a través de las personas, igual que Moisés intercedía, igual que Dios intercedía por Moisés, también puede interceder incluso por la persona que menos te esperas, incluso la persona menos creyente te puede decir algún mensaje de Dios. Entonces tenemos que estar muy atentos, con los ojos muy abiertos, por así decirlo, y bueno, yo creo que más los oídos que los ojos. Y nada, continuando, aquí se continúa con los lamentos del pueblo, que vemos algo parecido en Éxodo 16, donde los israelitas vuelven a quejarse una vez más. Yo, de verdad, aquí creo que no he visto a gente más quejadora, por así decirlo, más quejica que los israelitas, que realmente yo también antes era así como el pueblo de Israel, que siempre me quejaba de todo. Y ahora eso lo estoy mejorando, la verdad. Porque, pues mira, me toca mejorarlo, porque quejándome de todo no gano nada. Lo único que hago es desmotivarme. Entonces, básicamente me recuerdan mucho a mí los israelitas antes, a mí yo de antes. Entonces aquí ya vuelven a decir que estaba mejor en Egipto, que ojalá haber estado allí, que hubieran estado mejor, siempre hacen igual, y que ellos no veían más que el maná, que si no recuerdo mal era el pan que les proporcionaba Dios y todo eso. Entonces, otra sección de este capítulo se llama la intercesión de Moisés, que esta también la vemos en Éxodo 32. Es que son muy paralelos, son muy iguales, se diferencian en muy poco, pero en los podcasts grabados de estos capítulos os cuento mejor y con más detalle todo esto, porque ahí sí que era la primera vez que lo veíamos. Por lo tanto, aquí Dios se irrita y a Moisés le pareció mal. Entonces, pues Moisés vuelve a hablar con Dios, vuelve a cómo hacer que Dios entre en razón, explicándole qué tal, que le ha dejado ahí a todo el pueblo y que él no puede con todo, básicamente algo así. Entonces, como siempre, Dios responde y le dice, reúne a 70 ancianos, siempre ahí con el número 7 a tope, y tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos, para que lleves contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. O sea, básicamente para que Moisés no se cargara todo el pueblo encima, como que repartió, por así decirlo, su espíritu, parte de él, que diga, a esos ancianos, y así pues no llevaba él todas las cargas de las quejas, de las súplicas, de todo lo que iba la gente a Moisés. Entonces, aquí es donde Moisés duda de que Dios alimenta al pueblo. Entonces, claro, a esto Dios le contesta, porque Moisés es el que básicamente ha visto desde primerísima línea todo lo que ha hecho Dios por el pueblo, todos los milagros, cuando no había agua proporcionó agua, cuando no había alimento proporcionó alimento, todo esto Dios. Entonces Dios le contesta a Moisés, ¿es acaso corta la mano de Dios? Ahora vas a ver si vale mi palabra o no. O sea, yo creo que aquí Dios estaba un poco ya indignado con el pueblo y ahora encima Moisés pues también tiene dudas. Entonces, claro, como que es un poco decepcionante. Pero, claro, o sea, yo hay una frase que leí el otro día y es que no hay cristianos sin dudas. Y yo creo que es una frase totalmente cierta porque obviamente siempre hay dudas, siempre queremos saber muchísimo, aunque muchas veces hay cosas que no tenemos por qué saber la explicación y que solo la sabe Dios y que Él tiene un propósito en eso. Y pues básicamente aquí también se ve lo débil que es el hombre ante todo lo que hace Dios y luego pues se lo olvida en momentos de debilidad o de que se ven ya súper apresurados, que tienen mucha hambre, que tienen mucha sed, entonces ya se ven en las últimas y ya pues van ahí como un poco, por así decirlo, desesperados. Así pues continúa el capítulo
con un apartado que se llama efusión del Espíritu. Y aquí dice: y en cuanto reposó sobre ellos el Espíritu, hablando de los ancianos, se pusieron a profetizar, pero ya no volvieron a hacerlo más. O sea, yo aquí lo que entendí es que, claro, se les dio a estos ancianos el espíritu de Moisés, pero como realmente ellos no lo sentían de corazón, no pudieron continuar con ello, porque si realmente... Esto, a ver si sé explicarlo. Si, por ejemplo, yo creo en Dios, obviamente voy a saber transmitirlo, por lo menos alguna cosa llega. Pero si imaginaos que yo no creo en Dios y os convenzco de que Dios hace esto, Dios hace lo otro, pero realmente no lo siento, se nota bastante. Entonces, pues ya pararía, porque no me sentiría ni a gusto conmigo misma por estar intentando expresar algo que no siento. Entonces yo creo que les pasó algo así. Y aquí también se ve que fue alguien a quejarse a Moisés de que dos que no fueron dos ancianos, si no me equivoco, estaban profetizando. A lo que pues estaba esta persona como: diles que no hagan eso, no sé qué, no sé cuánto. Y esto me encanta, esta frase, porque realmente la veo preciosa. Y dice así, dice: ojalá que todo el pueblo de Dios profetizara, porque Dios les daba su espíritu. O sea, es decir, aunque Dios no les haya dado este espíritu, o sí que se lo haya dado, o sea, el chaval se estaba quejando, o es la persona que fue a quejarse a Moisés, de que estaba profetizando. Y claro, Moisés dice: ojalá todo el mundo lo hiciese. Entonces a mí me parece precioso esto de cómo la gente se mete en todo, que a lo mejor tampoco iba con maldad, porque a lo mejor era como: oye, imagínate que esto está mal, tal. Entonces, no sé, me llamó mucho la respuesta de Moisés, ¿no? Cómo ante lo que estaba pasando respondió esto. Y continuando, también hay un apartado que se llama Las codornices, que también está grabado en el podcast de Éxodo 16, si queréis escucharlo. Y aquí indica que el pueblo las capturaba y comía. Básicamente esto es gula, pecado capital. Os lo recuerdo. Que creo que esto no ha salido en la Biblia, lo de los pecados capitales. No sé si sale o no sale, no lo sé. Son cosas que tengo que investigar y buscar respuestas. Luego está la ira de... Claro, aquí se ve cómo la ira de Dios se enciende e hirió a todos con una grandísima plaga. O sea, ¿os acordáis de las famosas plagas de Egipto y alguna que lanzó después? Pues aquí viene otra. Y aquí pues sepultaron a la muchedumbre de glotones. O sea, básicamente sí que se puede interpretar ese pecado capital, por así decirlo, porque se ve que todos comieron con ansias y básicamente sin agradecer nada ni nada. Y pues se ve que eliminaron a todos los glotones. Es que en la traducción pone glotones. A mí me hizo mucha gracia. No sé si será así la traducción original o no sé cómo serán las otras traducciones, porque si os digo la verdad no lo he mirado justamente, pero me hizo mucha gracia. Y por último, el último capítulo de hoy habla de las quejas de María y Aarón. Entonces aquí ya estamos con las críticas. Lo que me gusta mucho de la Biblia es que no solo cuenta lo bueno, o sea, también cuenta lo malo. Y yo creo que, a ver, por así decirlo, no es así, pero habla más de todo lo malo que pasó, y luego se ve cómo el pueblo rectifica, cómo se dan cuenta, cómo crecen espiritualmente y como persona. Y jope, yo lo veo como un libro increíble de aprendizaje. Estoy aprendiendo muchísimo de esto y también, obviamente, mejorando mi relación con Dios. Entonces aquí indica que María criticó a Moisés y decía así: es que Dios solo ha hablado por medio de él, no ha hablado por medio de nosotros. O sea, estaba como criticando con Aarón a Moisés, porque pues
básicamente aquí lo que percibo yo es envidia. Entonces aquí tenemos que tener claro que, como se titula el podcast de hoy, y es el no comparar la relación de Dios de cada uno. O sea, cada uno tenemos una relación única con Dios y no debemos de fijarnos en si Dios a este le hace esto, si a mí no, si a este sí, porque aquí es lo que estaban haciendo. Y justamente ellos también tenían un montón de cosas buenas que les proporcionaba Dios, pero pues se ve que la envidia o lo que fuese se apoderó de ellos. Y entonces aquí de hecho indica que Moisés era un hombre muy humilde. Otro de los apartados de este capítulo es la respuesta divina. Entonces aquí vemos cómo Dios defiende a su siervo ante la crítica y castiga a María. Y tiene lepra al final, porque se ve que Dios llevó a Moisés y como que contó todo lo que había pasado. Entonces, pues Dios, ¿ves cómo veis lo que decía antes del enemigo? Si Dios, a ver, que realmente no era así un enemigo, pero si Dios conmigo, ¿quién contra mí, no? Entonces aquí vemos cómo ante la crítica Dios castigó a los que fueron en contra de un siervo suyo, que ellos también lo eran, pero tuvieron un mal comportamiento. Por lo tanto, el último apartado del capítulo 12 es la intercesión de Aarón y Moisés. Aarón sí que es verdad que pide disculpas, pero igualmente Dios obviamente es misericordioso, le perdona, pero dice que se debe de quedar 7 días fuera del campamento y luego será admitida otra vez, hablando de María, porque fue ella la que criticó a Moisés. Aarón no sé si también participó, creo que sí, porque si el capítulo se llama Quejas de María y Aarón, tengo tantas dudas porque hace mucho que me lo leí, perdonad, debería de haber grabado el podcast antes, pero básicamente creo que es por ahí. Y entonces, pues, con lo que me quedo del capítulo de hoy, que es muy importante, es eso, el no mirar cómo Dios trata a los demás, sino cómo te mira a ti, cómo debes tú de mejorar para alcanzar una mejor relación con Dios y cada vez ir creciendo más y más. Porque yo creo que si miras al de tu lado, a quien sea, no vas a crecer nada en ti. O sea, quiero decir, si te fijas en su relación, porque también puedes aprender de la relación de otros, pero sí que es verdad, puedes aprender, pero al final vas a tener tú la tuya propia, no la del otro. Y eso es lo que hace especial tu relación única con Dios, el que sea única, que sea diferente a la de los demás y que cada uno, por ejemplo, yo cuando con mis amigas o mis amigos, cada uno como que contamos nuestra relación con Dios, no hay ni una que sea igual y me parece preciosa la de todos y cada uno, porque es increíble cómo Dios tiene relación para todo, por así decirlo, y cómo llega a la gente y todo el bien que hace y lo feliz que nos hace. Y entonces, eso ha sido el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y ya sabéis que si necesitáis algo o si me he equivocado en algo o si tenéis alguna duda, lo que necesitéis, me podéis encontrar en mi Instagram, construcción de mí, o por correo construcciondemi2020@gmail.com y también por estas plataformas. Nada, que paséis buen día y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.